Hermanos, ¿cuánto hace que nos conocemos, pastor? Ya no, ni digamos, hace muchos años. Él estuvo con nosotros desde el primer día, de que el Señor empezó esta labor preciosa en nuestras vidas, y estuvo ahí a nuestro lado, nos ha apoyado siempre, ha estado con nosotros. Yo sé que ora por nosotros. 80 años, hermano. Oiga. Y quisiera llegar con esa vitalidad, con ese... y si no ven cómo habla, ¿no? Me toca pedirle, hermano, ore. A mí no me hacen caso, pero a él sí. Hermanos queridos, servirle uno hasta cuando Dios le dé una vida, eso es grande, hermanos. Eso es grande. El gozo que yo conozco de este hombre siempre ha sido igual, hermano. Nunca ha menguado. Antes lo veo encima. Amén. Entonces, él viene hoy de nuevo para participar, para honrarnos con la palabra de Dios, y quisiera que oráramos por él, hermanos. Amén. Darle gracias a Dios que lo tenemos todavía en nuestras vidas. Aleluya. Padre bendito, Dios amado, Dios precioso, gracias por Daniel, nuestro querido pastor, Señor, que usted lo ha guardado todos estos años de su vida. Padre amado, en fidelidad, Señor, en fortaleza, como dice tu palabra, tú le has renovado como las águilas, bendito Dios, y él se ha levantado, bendito Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo ha estado en él, bendito Dios. Te doy las gracias por la palabra que Dios, tú tienes para nosotros a través de él, Señor. Úngelo, capacítalo, Señor, dale gracia y danos corazones enseñables el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, bendiciones. Bendiciones, gracias, Señor. Es un placer para mí, es tristeza para ustedes que me tengan que escuchar. El Señor es bueno. Esta canción que cantamos recién, su fidelidad es grande, yo la escuché en el momento que no estaba fuera del Señor, sino que fue el momento más triste de mi vida. La escuché después que mi señora dejó esta tierra. Y no había lugar donde esconderse. Porque fue la mujer que conocí cuando tenía 15 años. Y se fue cuando tenía 62. Y escuché esta canción. Y yo decía, Señor, la muerte de ella tiene el valor el que tú estés conmigo. Y ves que la escucho normalmente todos los días. Algunos dicen que soy medio religioso, pero es la realidad, hermano. El saber la bondad de Dios sobre la vida de nosotros es lo más grandioso que podemos descubrir. El escuchar a Dios es lo más grandioso. No hay nada cuando uno realmente pone los ojos en Dios, en Cristo Jesús. Y eso a uno le da aliento, le da vida, le da gozo. Ya no hay tristeza, porque sabemos que Él venció la cruz de Calvario. Él lo hizo todo, todo. Nosotros ahora tenemos que caminar en lo que Él hizo. Por eso que se llama gracia, porque no tenemos que hacer nada. Y esa es lo que, la bondad de Él en ese aspecto, es que nosotros podamos caminar libres. Porque una vez hijos de Dios, somos herederos y coherederos en Él. En todo lo que hizo Cristo en la tierra, usted lo puede hacer, porque somos coherederos en Cristo. Y somos herederos de todo lo que Él hace, porque somos hijos de Dios. Amén. Si entienden ese concepto bíblico, van a decir, sí, este caballero tiene razón, porque es la verdad, es la realidad. Dios nos ha llamado con un propósito, ya todo hecho. No nos ha llamado a hacer nada, solamente a compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, solamente hablar de lo que usted recibe de parte del Señor. El propósito de los pastores, de los líderes, de los diáconos, de los ancianos, es un escalafón dentro de la iglesia para llevar el Evangelio a toda criatura, a aquellos que están en oscuridad, llevarle la luz del Señor. Ahora, Dios no obliga a nadie.
El que recibe es porque está escrito en el libro de la vida. El que no recibe, el que no quiere, es problema de él. Dios no obliga a nadie. Porque muchas personas dicen, no, yo tengo que ir a la iglesia porque soy amigo del pastor, porque me invitó a mi cuñado, me lleva a mi hermano, por eso voy a... No, Dios no obliga a nadie. Si usted está en este lugar, es porque Dios tiene los ojos puestos en usted. ¿Amén? Dios no escatima cómo buscar a lo suyo, pero sí Dios no obliga a nadie. Yo quiero tocar un tema hoy día y es parte de lo que es la fe. Y es importante porque está en la Biblia, está desde el principio y está en Apocalipsis al final. Y está dicha y está repetida en varias oportunidades con la tosudez del pueblo de Dios. Aquí es donde algunos empiezan a reclamar y dicen, aquí empiezan los palos. No, hermano, es enseñanza. No es llamar atención. Cristo dijo, yo no he venido a juzgar ni a condenar, sino que he venido a traerles vida y vida eterna. Cuando la palabra te habla y realmente tú eres un hijo de Dios, la palabra es como una espada de dos filos. Al hijo de Dios, al que no conoce a Dios, no significa absolutamente nada. Pero al hijo de Dios es como una espada. Dice que penetra la parte más dura del cuerpo del ser humano, aquí el tuétano, la espada penetra y te escarba y te busca para que tú puedas entender lo que el Señor quiere para ti. El Hijo de Dios va a ser Hijo de Dios desde antes de la creación del mundo, porque Él ya los tiene anotados. Y si están aquí, porque Dios tiene propósito con ustedes. ¿Amén? Entonces quiero hablar de algo que es bien importante. Es un tema que se habla muy poco por lo que produce y por lo que hace. Y el tema es, que, bueno, uno le pone siempre tema, le pone nombre a las cosas que uno quiere enseñar, pero está dentro de eso. Y el tema es obediencia. ¿Cuántos conocen esa palabra? Obediencia. ¿Qué más nos cuesta? Incluso Dios quiso destruir al pueblo de Israel porque eran desobedientes, eran tosudos duros de cerviz. Y Dios lo iba a hacer. Y en Génesis dice, esto no debiera haberlos creado. Me tienen hasta más arriba de la coronilla. ¿Y qué le dijo Moisés? Yo creo que es la primera vez que Dios escucha un consejo de un humano. Le dice, Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos que tienen otros dioses? Y el Señor se dio cuenta que realmente, porque el pueblo de Israel era terrible. Hasta el día de hoy. A pesar de eso, son hijos de Dios. Es el pueblo escogido. Amén. Sean como sea el pueblo de Israel. La Biblia dice que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y lo van a hacer hasta que el Señor venga. Entonces yo quiero hablar sobre ese tema de lo que es la obediencia. Es difícil, pero está dentro de las enseñanzas principales de Dios. Y yo voy a leer un pasaje en Deuteronomio 28, que es el último libro que escribe Moisés, y es el libro de la ley que le llaman. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro en respeto a la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Es tiempo, Señor, de ponerle la guinda a la torta, como Dios dice. Escuchar de tu palabra, Señor. Escuchar tus consejos. Escuchar, Señor, los propósitos que tú tienes preparados para nosotros. Señor, oír tu voz por medio de la palabra, porque la palabra es verdad, es vida, es Cristo Jesús. Y Señor, cada vez que abrimos la palabra y leemos, escuchamos de ti, estamos escuchando la voz de Dios, la del Espíritu Santo y la de nuestro amado Jesucristo. Señor, bendice a este pueblo, a esta nación, a esta iglesia, a cada uno de sus santos, y te pedimos, Señor, que nos des en esta hora sabiduría, que nos abra desde el entendimiento y que nos des conocimiento, Señor, para poder entender tus escrituras y fortalecer, Señor, hacer fuerte nuestra fe
que el enemigo no vaya a tener autoridad sobre cada uno de nosotros en los momentos difíciles y podamos tomar las decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Solo no podemos, pero en ti, Señor, somos más que vencedores, dice la palabra. Por eso en esta hora, Señor, al abrir tu palabra, buscamos los consejos tuyos. Buscamos, Señor, lo que nos produce vida y vida en abundancia. Oramos, Padre, en esta hora, que el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nuestra vida y la de nuestro Padre Celestial, sea con nosotros en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ya estoy nervioso igual que Jonathan. Van aprendiendo. No pasaba lo mismo. Yo tenía un pastor al cual amo mucho, el pastor John Bull. Y él me decía todo el tiempo, es aquí, güey. Pero él hablaba en inglés como yo entendía ni jota. Pero siempre me decía, Daniel, el Señor te quiere para esto, y me daba unos consejos. Yo le decía, sí. Después le preguntaba a mi señora, ¿qué me dijo? Es cierto. El Señor, dice uno, yo sufro que mucha gente me critica porque siempre me ando riendo. Y yo le he preguntado al Señor. Y el Señor me dice, bástate de mi gracia. Así de simple. Pero es el gozo. El Señor dice que somos un pueblo gozoso. Ahora tenemos un hermano que está en el cielo ahí, matrimoniado, nuevo, recién. Está empezando a saber quién es la señora. Entonces, empezó recién el caminar en el Señor, pero casado. Ahora va a tener un jefe aquí en Roma. Yo se lo doy porque 40 y tantos años casado estuve. Así que sé que realmente Jorge Patricio y la Margarita saben cómo era mi señora. Ellos la conocieron. Era terrible, pero bueno. Era terrible mi señora, pero el Señor la tiene en el cielo y dice que me está esperando arriba, así que no, hermanos, entiendan, es el Señor. No somos un pueblo triste, hermano. Tenemos una victoria que el Señor abrió camino para nosotros, para que podamos disfrutar las cosas que Él tiene para nosotros. Y a mí me reclaman algunos, me dicen, usted siempre se anda riendo, siempre no tiene problema, no pasa con ningún... Siempre cuando le preguntamos cómo está, yo digo excelente. ¿Por qué soy excelente? Porque el que mora en mí es excelente. Y si yo lo declaro, porque de eso se trata. Si yo declaro que soy excelente, en mí hay excelencia. Yo no ando cargando bultos ajenos, ni cuánto se llama, ni pecado ajeno, ni cosas ajenas. ¿Entienden? Pero como pastores, o como líderes, o como diáconos, o como ancianos de una iglesia, tenemos a veces que cargar con las tribulaciones del pueblo. Porque el Señor dice, por mi causa pasarán tribulaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que hacer la obra que el Señor nos manda hacer. Fuera de todos nuestros problemas, más encima a veces tenemos que estar ahí escuchando situaciones difíciles y orando para que esas personas que tienen situaciones difíciles no se las pongan al pastor. No quiero decir que no lleguen a él, sino que ustedes, Dios quiere escucharlo a ustedes. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. No le clamen al William, ni al Daniel, ni al vecino. Habla conmigo. Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero somos duros de servir. A pesar de todos los consejos que Dios nos da desde el comienzo de la palabra hasta el final, aún así no escuchamos a Dios. El Señor dice, yo ya preparé caminos para que ustedes caminen en bendición. Empezamos a caminar, pero caminamos así. No caminamos en el camino, sino que el mundo nos lleva. Hemos hablado todos estos días, se ha hablado, excelente la enseñanza del hermano Daniel. No sé si ustedes la entendieron o no, yo la entendí clarita.
a veces hacemos cosas que el enemigo las pone. No nos damos cuenta. Por eso que usted cuando ore en la mañana, Señor, hoy día voy a comenzar un día que no lo sabemos. ¿Qué tiene deparado no solamente Dios, sino también el enemigo? Porque el enemigo está aquí, en la tierra. Si Dios nos abre, aquí alguno va a asustarse. Si Dios nos abre los ojos espirituales, aquí van a haber demonios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren ellos? Que nosotros caigamos en la trampa. Pero usted en la mañana en su oración, Señor, no sé qué va a pasar de aquí a allá. A mí me preguntan cómo está. Aquí estoy bien. Ahora aquí estoy bien. ¿Me entienden? ¿Entienden el concepto? Donde nosotros no sabemos el futuro. Sabemos el pasado. Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros. Entonces, ese camino es perfecto. Cuando Jesús ora en Getsemaní, ora por los 12 y también ora por el resto que va a conocerlo a Él por medio de la palabra que ellos van a llevar. Y ahí entramos nosotros. Ahora, la palabra es la que nos enseña, nos educa, nos prepara para nuestro caminar en el cristianismo. Y del cristianismo se trata solo y exclusivamente, aunque está muy distorsionado. El enemigo, hermano, su misión es destruir la obra de Dios. De eso tenemos que aprender. Ahora, el ser cristiano es ser llamado hijo de Dios. Y nuestra obligación, nuestro deber, es hacer la obra de Dios que es. ¿Cuál es la obra de Dios? Para nosotros, como iglesia. Compartir el evangelio con aquellos que están en la oscuridad. Aquellos que no conocen a Dios. Es hablarles de Dios, no obligarlos. Porque mucha gente dice, no, que vienen los canutos aquí y se me paran en la puerta o me secan papeles y me tienen... No, hermano, Dios lo hace todo en amor. Lo hace todo según cómo nosotros funcionamos. Entonces yo quiero hablar hoy día del tema de la obediencia. ¿Por qué? Porque no obedecemos los consejos que Dios nos da. Dios habla a su pueblo, lo educa, lo prepara y lo envía a compartir la palabra de salvación. Ese es el evangelio. Muchos dicen, no, es que si yo soy cristiano, soy evangelista, y se proponen cosas que Dios ni siquiera lo ha llamado. Yo conozco personas que han creído que Dios los envió a África, los envió. Tuvimos una niña en la iglesia que venía de España, pero la niña venía destrozada, venía destruida. Incluso ella me decía, pastor, yo dejé de adorar a Dios por lo que vi en España. Y yo le dije, pero a ti, ¿quién te envió? ¿Tú escuchaste? No, es que un pastor habló de que había que ir misionero a España y que esto, que este otro, y yo me subí al carro y me fui a España. Tuvo 12 años en España, hasta en las drogas cayó la muchacha. Pero el Señor es el que restaura. Si obedecemos a su palabra. Fíjense que es un secreto porque es parte de la fe. La obediencia es parte de uno de los frutos de la fe. Y en Deuteronomio, el Señor, Moisés cuando escribe, habla de la fe en Deuteronomio 28. No lo busquen porque quiero leerles estos pasajes. La gringa ya sabe. Así que no lo va a poner atrás. Pero quiero que si tienen su Biblia la pueden abrir. Y quiero que lean conmigo. Deuteronomio 28. Los que tienen Biblia, los que no tienen Biblia pueden usar el teléfono. Si tienen el teléfono o la Biblia. Sería bueno que comprara el libro. Es bueno hojear la Biblia. Es bueno escuchar el ruido de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 28, es el último libro del Corán. Es el penúltimo libro de la Torá. Está todo permitido, hermano, no se preocupen. ¿Hermanos ya tienen? Ok, en el nombre del Señor vamos a leer su palabra.
Dice así, pongan atención, hermano, a lo que la palabra dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti. Escuchen esto, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Clarito, ¿cierto? Ese es el versículo 2. El versículo 3 dice, comienza y empieza y dice, bendito, dice, serás. Y hasta el versículo 14, el Señor envía bendición. Pero, y aquí viene el extremo. En el versículo 15, voy a leer la que dice la versión Reina Valera, pero hay otras versiones que dice más fuerte todavía, dice, pero acontecerá, versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, o sea, tratar de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te indico hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Entienden el concepto? Versículo 1 dice, si oyeres e hicieres. El versículo 15 dice, acontecerá que si oyereis y no hiciereis, dice otra versión. En otra versión dice, acontecerá que si oyereis y no hiciereis como yo te le mando hoy, dice, todas estas maldiciones y te seguirán hasta la cuarta, quinta generación. Las maldiciones, hermanos, son eternas, igual que las bendiciones. Pero acá no habla hasta la tercera, cuarta generación en el versículo 1. Pero dice, sí, en otra versión. Pero aquí dice, y te alcanzarán. Pero dice, ¿hasta cuándo? ¿Han escuchado el dicho, no sé si en sus países de origen, de donde vienen? Por ejemplo, en Chile, tú le hablabas a una persona que era curadita, decía, bueno, mi abuelo era curado, mi papá es curado, yo soy curado, mi hijo es curado, mi nieto es curado, y mi bisnieto también va a ser curado. Esa es una maldición de generación en generación, como la bendición. Yo tengo la bendición, se la transmito a mi familia, a mis hijos. Mi hijo tiene la bendición, se la transmite a su hijo y a sus nietos. Mi nieto tiene la bendición, se la transmite, y así, porque es eterna. La maldición también es eterna. ¿Hasta qué? Aparece la voz de Dios. Hasta que aparece Cristo en su vida. Y el Señor le habla. Y usted obedece a los mandamientos de Dios, usted va a caminar en perfección. El Hijo de Dios debe caminar en perfección. Obediente a lo que el Señor dice. Si hay desobediencia, hay problema. Ay, pastor, lo que pasa es que, mire, yo realmente, hoy día estoy, mañana no estoy. Tengo un hermano en la iglesia, que lo veo cada 2, 15 días, una cosa así, cada 2, 3 semanas. Y yo le digo, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy, anduve descarriado. Pero el Señor me ama. Sí, el Señor te ama, pero tiene consecuencias, hermano. Si dice la palabra y dice la naturaleza, todo nosotros lo que hacemos, lo que decimos, es una semilla que cae al suelo. Y todo lo que semilla produce vida, un fruto. Si usted hace el bien, va a producir bienaventuranza a su vida. Si usted hace mal, va a producir dolores a su vida. El Señor Jesucristo, miren, la Biblia es tan específica en decir las cosas que Dios quiere hablar, ¿no? Y dice, por mi causa, dice el Señor, pasarán tribulaciones, por mi causa. Ahora, los eruditos, las personas que piensan por nosotros, las escriben y las dicen, o las ponen en YouTube, en todas esas páginas, aplicaciones que hay, y dicen, bueno, pero el Señor te ama. No, podés vivir la vida loca y no te preocupes. El Señor te ama. Soy nacido de nuevo, no te preocupes.
Vive la vida porque el Señor ya pagó la cruz. ¡Ah, qué fácil! Pero no es así, hermano. Dios no acepta el pecado. Y si usted es cristiano y está en pecado, Dios no está con usted. Así de... Pero pastor, si voy a la iglesia pongo los diezmos, porque lo primero que sacan en cuenta es que yo pongo los diezmos. Puede poner todo el dinero que tenga en tu bolsillo. Dios no acepta el pecado. Y si usted está en pecado, Dios no está con usted. Por eso sufre las consecuencias. Por eso sufre. Por eso sufre el cristiano. Porque no obedece los preceptos de Dios. Porque no camina en el camino que Dios preparó de antemano. El mundo nos lleva. La carne nos consume. Tiene más autoridad muchas veces que nosotros mismos. Es terrible, pero es una verdad escrita. Nosotros los pastores queremos muchas veces ser consecuentes, ser graciosos y aceptar el pecado, disfrazarlo. Pero no podemos, porque yo tengo que dar cuenta por lo que estoy diciendo hoy día. Si usted escucha, gloria a Dios. Si no escucha, no entiende, no es mi problema, ni es problema de Dios, de cada uno de nosotros. Amén. A veces uno dice, bueno, yo soy discípulo del pastor William. ¿Quién es el pastor William? Es un pecador igual que nosotros. Él llegó al Señor arrepentido de esa vida que él llevó hasta cuando conoció al Señor. La iglesia está llena de arrepentidos. Es verdad, es cierto. ¿Dónde vivíamos antes que el Señor? En el mundo. ¿Qué es lo que había en el mundo? Estaba lleno. De ahí nos sacó el Señor. Él hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario. Cuando ora Jesús en Getsemaní y dice que su sudor, sus lágrimas eran como gotas de sangre. El dolor que el Señor sentía, para mí es eso. Leerlo solamente me conmueve mucho, porque él sintió el dolor, él sabía lo que iba a sufrir su cuerpo humano, con Dios como humano, no Dios espiritual, Dios humano. Su cuerpo iba a ser flagelado. Dicen que los romanos le tiraban el pelo hasta que le sacaban el cuero cabelludo. Su piel fue totalmente destrozada. El látigo no eran látigos de cuero, eran elementos metálicos que se incrustaban y le desgarraban la piel. Dice que al final, cuando el Señor terminó, ya no había sangre por usted, por mí. Eso sufrió el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Por eso que la iglesia, hermano, es de los que están arrepentidos. Éramos pecadores. Yo nací, mi papá era pastor, y era re pastor porque tenía así un sueldo. Los pastores grandes ganan grandes sueldos. Yo le decía al pastor el otro día, ya no oran los pastores, pasan facturas. Es verdad. El otro día escuchaba la noticia de un pastor que es muy famoso. El nombre, el apellido lo dice todo. Se llama Cash. No le voy a decir el apellido. Pero tenía una tremenda conferencia y invitaron a la gente a una conferencia que iba a dar este caballero para 50.000 personas en un hall en Panamá. En Panamá hay una iglesia muy grande. O sea, en Guatemala. Y tenían entrada para 50.000 personas, $1,300 por persona, $2,500 por pareja. Entonces ya los pastores, como dije antes, ya no oran, pasan facturas. Ya empezaron a pasar la factura. Imagínense, 50.000 por 1.500, por 1.500, saquen la cuenta cuánto es. Son pastores de Alcurnia. Nosotros somos pastores de aquí. Terriblemente. Así funciona el día de hoy. Esos son herejes. Herejes, hermano. El Señor Jesucristo dice la palabra, no tenía dónde
apoyar su cabeza. Cuando tuvo que pagar el diezmo, sacaron un pez del mar, lo abrieron, sacó una moneda y le dijo, a ver, César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Anda a pagar los impuestos. El Señor Jesús nos sacó de una vida, nos sacó de la oscuridad, nos trajo a su luz admirable. Usted no hizo nada, porque Él lo hizo todo. Padre, más no sea mi voluntad, dijo el Señor en Getsemaní, más sea tu gracia, tu gloria. Él se sometió, obedeció, porque Dios tenía un plan. Tenía un plan no para Israel, tenía un plan para nosotros, los gentiles. Porque nosotros ahora, cuando nacemos de nuevo, pasamos a tener una nueva vida, pasamos a tener una nueva esperanza, naturaleza, pasamos a ser llamados hijos de Dios. Porque el Señor Jesucristo hizo esa obra. Él oró por nosotros, oró por usted antes de que usted o yo pasáramos, estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dios es bueno. Dios nos ama. A pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra decadencia muchas veces. Hemos hablado estos 2 días mucho sobre ese tema. La enseñanza del hermano Daniel. Que pronto ya el Señor tal vez lo va a llamar. Pero para mí fue excelente. Daniel, no te escondas, dice el Señor. No te escondas. Cuando el Señor llama, hermano, tratamos muchas veces de arrancar. Pero el Señor es el que llama. Yo amo mucho a este hombre porque su testimonio me conmovió mucho. Y, bueno, entre comillas. Y lo conozco hace muchos años. Supuestamente son matrimonios. Su esposa la adoro. No es nada mío, pero la adoro porque ella es alemana, pues, bueno, no es española, es alemana. Y como son los alemanes, que a Chile o sea, a América no debían haber llegado los españoles. Tendrían que haber llegado los alemanes, los suizos, y tal vez no los ingleses, no, porque son medio, pero llegaron los españoles. ¿A quién le han ganado los españoles? No le han ganado a nadie. Sería diferente. Seríamos más inteligentes. Seríamos más sabios. Seríamos más... Si es cierto, hermano. Según la historia, no es que te estés levantando, sino que estoy... Según la historia, la raza, el grupo más potente y poderoso que ha existido en Europa son los alemanes. ¿Quién derrotó a los romanos? Los alemanes. Claro que tenían esos nombres, pero fueron ellos. ¿Entiendes? Pero bueno, de todas maneras. ¿Quién llegó a la luna? ¿Quién hizo el primer cohete? Un alemán. Todavía andamos con aviones de papel, ¿no? Y ellos ya están en la luna. Bueno, de todas maneras. Dios, hermano, Dios nos ama. Y si nos llamó con un propósito. Yo leí Deuteronomio por base, pero he dicho cosas que no tienen nada que ver con la obediencia. ¿Ah? ¿Son felices en el Señor? Amén. Sí, eso es lo más importante, que seamos felices, contentos. El Señor es bueno. En Romanos 5:19, aquí vamos a empezar a pegar algunos palos, si es que la otra vez me caí en la iglesia. Iba subiendo al púlpito y tiene como 4 escalones el púlpito. Y había una cosa puesta ahí, y yo no me fijé porque ya estos lentes tengo que cambiarlos. Tan antiguos, tan más viejos que yo. Y me tropiezo ahí en el stage, y toda la iglesia, ¡oh! ¡Se cayó! Está viejito, dijeron algunos. Bueno, no se equivocaron. No se equivocaron. Pues es la verdad. Por eso dice la palabra que los ancianos los sentaban en una pileta a echar al pueblo. Y si querían hablar con él, tenían que pegarse el camerón a la pileta. Pero bueno, eso es gozo, hermano. El ser cristiano no es ser triste. A mí me da pena cuando veo a alguien triste. Me da pena porque digo yo, acabamos de cantar una canción tan hermosa. La bondad de Dios tan grande, tan fabulosa, hermano. Y
Algunas veces somos tristes, porque no nos alcanza para pagar el arriendo. Pero de todas maneras, en Romanos dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién nos hace justos? Perfectamente. Pero la obediencia crea libertad. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos libera de los yugos, de las ataduras. Solamente, hermano, creyéndole a la palabra y viviendo como el Señor quiere que vivamos. El Señor no dice en ninguna parte que tenemos que enclaustrarnos en una cueva como Jeremías o irnos a donde no haya nadie para que no pequemos. No, la oración de Jesús dice, ellos están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Si obedecemos los preceptos de Dios, para eso Dios nos dejó el libro. Muchos dicen que somos la religión del libro, pero la gente no entiende, el mundo no entiende que la Biblia no es para el mundo. La palabra de Dios no es para el mundo. Si ustedes con sabiduría llegan a entender o a comprender, leyendo la palabra de Dios, la Biblia se divide en dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dedicado solo y exclusivamente a Israel. Amén. No habla del mundo. Está dedicado al pueblo de Israel. Desde el comienzo hasta 400 años de la llegada de Juan el Bautista. Después viene el Nuevo Testamento, que está dedicado a nosotros, a los creyentes, a los gentiles, a los que no pertenecemos al pueblo de Israel. La gente dice, bueno, ¿qué es la Biblia está para todo el mundo. No está para todo el mundo. La Biblia es la mitad de adelante, es para el pueblo, es la historia del pueblo de Israel. Es la historia del pueblo que Dios llamó para que fuesen santos para las naciones. El deber del pueblo de Israel era bendecir a las naciones por medio de la palabra. Y luego viene el Nuevo Testamento, después de Cristo, viene el Nuevo Testamento, que es para el pueblo gentil, para aquellos que no son israelitas. Pero al nacer de nuevo, automáticamente pasamos a ser injertados en la vid, que es el pueblo de Israel, y nosotros pasamos a ser hijos adoptivos, coherederos en Cristo Jesús y herederos de Dios. ¿Entienden el concepto? Podemos hacer, delante le explicaba a un hermano, nosotros como herederos, coherederos de Cristo, podemos hacer todos los milagros que Cristo hizo. Usted puede ponerle la mano a un muerto y restaurarlo, porque Cristo lo hizo. Y esa heredad la tenemos. Y somos herederos de lo que Dios le dio a Cristo, el poder, la autoridad de la vida. Usted tiene poder para llevar a una persona que está en la oscuridad a la vida eterna, porque es dada por Dios. Para eso hemos sido llamados. Ahora vayan, dice el Señor, y prediquen mi evangelio. No del evangelio de William, no del Daniel, no del oso Daniel, no del mundo. Mi evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Dios? El Señor dice, yo he venido, dice, a traer vida y vida eterna. Arrepiéntanse y vuélvanse, hagan un giro de 180 grados y vuélvanse al Señor, a Dios. Ese es el evangelio. Estábamos en su oscuridad, Dios nos trajo una vida eterna. Hicimos las naciones en el santuario de los cielos. Dice la palabra, hermano, por eso que la obediencia nos lleva a libertad, mientras que la desobediencia nos lleva a la esclavitud. Nosotros no hacemos lo que Dios nos indica. Siendo hijos de Dios, estamos preocupados de otras cosas, en vez de estar preocupados de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y prediquen el Evangelio, sin excepción de personas. Cuando buscamos el consejo de la palabra, nos dirigimos a un camino libertador,
Pero al contrario, cuando no salimos del camino correcto, vamos derecho a la oscuridad. Y hay que tener cuidado, hermano, porque mucha gente dice, bueno, en 1 Juan dice que si me arrepiento, Dios es justo y me puede perdonar de todo pecado. Tengan cuidado. Porque la herejía nace de la misma palabra. No se olviden que ¿con qué tentó Satanás a Cristo en el desierto? Con la palabra. Y uno tiene que tener conciencia de cuando está leyendo la palabra de Dios, usted está alimentando su espíritu. Ese espíritu que fue quitado en el Edén. Cuando el hombre salió del Edén, cuando estaba en el Edén, era cuerpo, alma y espíritu. Sale del Edén, sale solamente el cuerpo y el alma, porque el espíritu de Dios fue quitado. Cuando nosotros vivimos en el mundo sin conocer a Dios, somos cuerpo y alma. Pero cuando recibimos a Cristo, pasamos a ser tripartitas. Cuerpo, alma y el Espíritu de Dios que viene a habitar en nosotros. ¿Se fijan la diferencia? Dios puede, si usted le carga la mata al pecado y no se arrepiente, Dios puede borrarlo del libro de la vida. Así de simple, porque la Biblia enseña eso. La palabra de Dios nos enseña eso y está en Apocalipsis. Cuando nos temamos o aparecen los herejes como en Gálatas, cuando Pablo va a Gálatas y le dice Gálatas insensato, esa palabra insensato es ofensiva. Gálatas le está diciendo Gálatas estúpido, Gálatas inconsciente, Gálatas que ya no tienen nombre, cómo lo tratarlo. Empezaron en el espíritu y ahora están en las vanidades de la carne. Porque eso sucede con la iglesia. Llegan herejes a mentirles, a decirles, no, mira, tú podés vivir, porque el Señor dice que te dio vida eterna, y podés vivir la vida loca y no te preocupes, porque ya Cristo pagó por todo. Tengo que decirles que no. No se juega con Dios. Dios no acepta el pecado. Y si usted está en pecado, hermano, está solo. Y cuando vienen las tribulaciones, es por causa de Cristo. Porque desechamos a la palabra, desechamos a Cristo y le abrimos la puerta al pecado. Pero es que fue una vez nomás, no importa. Dios odia el pecado. Odia el pecado. Miren, hay unas palabras, el Señor dice, hay una enseñanza que dice las 7 palabras de Cristo antes de la muerte. Y una de ellas, hermano, es terrible. Cristo, el Hijo de Dios, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor estaba ahí, muriendo en la cruz de Calvario, por causa de nosotros. Y Él se sintió solo. ¿Cuántos se han sentido solos? Se siente abandonado. Y a veces tenemos la fachatez de decirle, Señor, tú no me estás bendiciendo. ¿Dónde estás? Se escondió, el Señor no quiere nada conmigo. No, hermano, es causa del pecado. Es causa del pecado, aunque usted no lo crea. Dios, dice la palabra, que Dios giró su vista, no vio a Cristo. Porque Cristo estaba cargando el pecado del mundo, de toda la humanidad. Es terrible. Terrible que un niño se caiga y quede ahí llorando, sangrando, y el papá lo mire y le dé la espalda. Es terrible. Seres humanos. Y delante la niña casi se cayó. Todos se pararon aquí. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Imagínense el dolor de Dios ver a su hijo en la cruz, pagando un pecado ajeno, liberando a gente que está en oscuridad para morir por nosotros. Ay, que yo ahora lloro y hago esto. Usted no ha hecho nada. Nada. Él lo hizo todo. Nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios. Por eso esa canción de bondad, cuando la puedan escuchar, escúchenla y medítenla. La bondad de Dios es inmensa. Es el amor de Dios reflejado en su creación. Pero Dios no acepta el pecado. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y está dentro de
de los segundos cuando Jesucristo hace el nuevo pacto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nuevo pacto? La Santa Cena. ¿Qué dice el Señor? Al final, dijo, doy un nuevo mandamiento. ¿Amarás a quién? Primero dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Alguien predicó aquí ayer, Señor, referente a ese tema. Pero el Señor dice, amarás a tu Dios sobre todo. Nosotros preferimos el auto, la casa. Esos son... Ninguno se hallar un auto dentro del cajón, ¿vale? Ni la casa. Va a quedar todo aquí en la tierra. Amarás a tu Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie lo ha visto. Es espíritu. Pero lo sentimos. Es diferente. No lo podemos ver, pero la fe que produce el saber de Dios, lo sentimos. Yo siento el poder de Dios. Y estos últimos tiempos, sé que el Señor está al lado mío. A veces, la noche estoy solo desde que me casé. Pueden entender eso. Y mi señora compró una cama como de 5 metros. Y yo no sé para qué la compró. Y una cama que incluso está dividida, tiene 2 camas. Era porque ella, como sufría de dolores, tenía que... Yo me daba vuelta como ahí, como Pirigüín en el agua. Pirigüín camina así. Entonces, me decía, tira la patita y cálmate, me decía, ¿qué estáis soñando? ¿Qué estáis soñando? Pero quedé solo y la cama todavía existe. Entonces yo como una pobre villa de la cama. Y de repente siento como que me abrigan la espalda, así como que me cuidan. Y digo yo, gracias Teresita, digo yo sé que ella está en el cielo, no va a estar aquí en la tierra. Pero son cosas que siento. Yo cuando estoy orando, normalmente oro en la cama, en la noche cuando me acuesto estoy orando y siento como que me tocan los pies, cosas así. Y digo yo, hazte un lado, Satanás, lo digo yo. Es funny, pero en realidad eso es estar solo. El dormitorio más o menos tengo todas las cosas en mi vida, así que vivo ahí en ese lugar y siento la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Eso es glorioso. Es bueno sentirse la presencia de Dios. Es bueno sentirse hijo de Dios, como dice la palabra. Ahora dice el Señor, eres mi hijo. No somos hijastros, somos hijos de Dios. Y usted tiene que creerlo. Esa es la fe. Saber que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo para que usted pasara a pertenecer a la familia de Dios, para que pasara a tener vida eterna, para que pasara a vivir y a gozar de todos los beneficios que Dios tiene, o llamémoslas bendiciones, que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ese es el Evangelio, hermano. Eso es. Nosotros queremos ayudar para que el pueblo de Dios, los santos, con ustedes, puedan afiatarse, tomen la conciencia de leer la Biblia, porque de ahí sacarán sabiduría, de ahí van a sacar victorias, de ahí van a sacar fuerza para contener el ataque del enemigo, para poder crecer en el conocimiento de la palabra, para poder decir, sí Señor, así tengo que hacerlo. La Biblia dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿No tengo que terminar? Yo creo que el peor error que cometen a veces los pastores conmigo es pasarme el micrófono. Qué bueno, porque es ayer que venía yo. No, hermano, mire, para mí no hay nada más gozoso que hablar de Dios. No hay nada. Puedo ponerle un 0 al 5, por favor. No hay nada para mí más glorioso, más gozoso que hablar del Señor. Porque es mi inicio. Es como dije, cuando el Señor Jesucristo da el nuevo mandamiento, el nuevo pacto, que se llama, amarás a tu Dios sobre todo.
Yo amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo al pastor, los amo a todos ustedes. Oro por ustedes todos los días. Pero Dios primero. Amén. Amén. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu enemigo específicamente. A tu extremo. ¿Quién es ese extremo? ¿Un pensado? ¿Quién es? Dice a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo tuyo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tu madre, tu padre, tu hermano. Primero tu casa, luego el mundo. El evangelio comienza en tu casa. Tú no puedes decir he vencido al mundo por medio de la palabra si tu hijo o tu esposa no son creyentes, no han recibido al Señor. El evangelio comienza en la casa de uno. Y luego, dice el Señor, el mundo. El vecino. Hay que amarlo. Yo tengo una vecina que es chinita. Terrible. Terrible, hermano. Juntan las hojas y me las tiran por el lado. Y yo al picota voy, cuando estoy cortando el pasto, veo un montón de hojas. Recojo la hoja ahí, igual se las devuelvo. La amo para que haya plantitas, para que tenga flores y todo lo demás. Es terrible la señora. Pero dice el Señor que tenemos que amar a nuestro prójimo. Si tu enemigo te pega un chachazo, pon la otra mejilla. Un chachazo. Yo tenía una de mis hijas decía chachazo. No me acuerdo si era la Paula o la cual. Pégale un chachazo, papá. No, nunca lo golpeé. Pero el hecho en sí. Y de que todo comienza, todo tiene un principio y tiene un fin. Y luego dice que después tú le hablas de Dios a tu prójimo, ir al mundo, a las naciones. Es el plan de Dios. Y si nosotros obedecemos, el plan de Dios se va a cumplir. Pero como no obedecemos, el plan de Dios todavía está ahí en pañales. Están matando cristianos, hermano, en todas partes del mundo. En Nigeria, en África, en Asia. Cristo no solo nos ha llamado a conocer la verdad, sino también a amarla, confiar en Él y servirle. También nos ha llamado a obedecerlo y la razón de nuestra obediencia es nuestra respuesta a la acción de la gracia de Dios en Cristo. La raíz de nuestra desobediencia es no agradar a Dios por su amor, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Solamente nosotros podemos amar a Dios en obediencia. Si usted obedece, quiere decir que ama los preceptos de Dios. Si no obedece, Dios le da lo mismo. Cristo, lo que hizo Cristo, le da lo mismo. La obra de Cristo la pasamos a hacer obsoleta. Creo que el pastor hablaba sobre eso. En 1 Juan 4:19 dice que nosotros amamos a Dios como quien dice amamos a Dios por conveniencia. Porque dice, porque Dios, lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Suena así o no? ¿Suena por conveniencia? Ah, tú me diste, yo te doy. Dios me dio amor, entonces yo tengo que devolverle el amor. No, el amor de Dios, dice la palabra, tiene que ser genuino. Es como cuando nosotros recibimos al Señor, su nueva restauración tiene que ser genuina. Hay muchos hermanos, y tengo que decirlo porque es la realidad, que reciben al Señor por emoción. Entonces, nosotros creemos, los líderes, creemos que esas personas genuinamente recibieron al Señor. Porque empiezan a caminar bien al principio, pero de repente se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque no recibieron al Señor genuinamente. El único que sabe que si es genuino o es emoción es Dios. Porque es el único que puede escudriñar el corazón del hombre. Y el Señor sabe quién. El que escucha y obedece. Es como Jesucristo dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Quién es los que siguen a Cristo? ¿Cualquier persona lo puede seguir? Sí, porque allá va todo el lote de la ovejita, allá vamos con el pastor, porque nos va a dar de comer, porque nos va a alimentar, nos va a llevar a buenas aguas. No, el Señor dice,
me escuchan y me siguen. Y cuando escuchamos y seguimos al Señor, el Señor dice, toma mi cruz, sígueme. ¿Entienden? Son conceptos que muchas veces nos enseñan porque cuesta entenderlos, y eso lo enseña el Espíritu Santo por medio de la relación de usted con Dios. Usted tiene que tener una relación con Dios. El Hijo tiene que tener una relación con el Padre. Eso fue crucial en Cristo Jesús. Tu relación con el Padre. Más no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Nosotros a veces, no, al Señor hoy día lo dejo guardado en el closet y no es la voluntad de Dios, es mi voluntad, es lo que yo voy a hacer. Y muchas veces sucede eso, hermano, porque el enemigo está en todas partes. Está en todos lados. El enemigo quiere destruir la obra perfecta de Dios, pero no puede, porque Cristo lo venció en la cruz de Calvario. Dice que puso el pie encima de él. Y ahí le quitó la potestad de la muerte y de la vida. Ya Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. No tiene autoridad sobre él. Y si usted obedece a la palabra, escucha a Dios y hace como el Señor dice, y camina en los caminos que el Señor ha preparado, usted va a caminar en victoria. No importa lo que venga. Aunque lo metan en una pieza oscura y lo dejen solo, va a haber una luz. Y esa luz lo va a llevar a la victoria. Nunca va a estar solo. Siempre va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con usted. A no solo que usted le cierre la puerta. ¿Y cómo la cerramos? Cuando empezamos a pecar. A faltar a la palabra de Dios. Pecar, hermano, no es solamente matar, como alguien dijo, no he matado a nadie, no he robado, no, yo no he hecho ningún crimen, no. Solamente mirar, oír y hablar. A veces nos equivocamos, pero Dios es perfecto en todo. Amén. Obedecer a Dios, hermano, es caminar para la vida eterna. Prepararnos para lo que viene. No se olviden, mire qué importante, no se olviden que va a haber un juicio. Pero si ya el juicio lo pagó Jesús, ya... No, hermano, va a haber un juicio. Hay dos juicios al final. Uno de Cristo para la iglesia y el otro de Dios para los que no creyeron. Dios le va a dar su última oportunidad. Yo no sé si han visto ayer parece que hablaba con alguien y le hacía el comentario de que hay unas películas que se llaman, que son cristianas, que son hechas en Estados Unidos, algo de arrebatamiento creo que dice. Y dice que están en una iglesia así, de repente, ¡pah!, se caen ropa de él, y el resto nos quedamos aquí. ¿Qué pasó? Vino el Señor. Porque no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta cuando venga el Señor. Porque no todos los que dicen ser son. Por eso que Dios nos dio conciencia. Y no conciencia nos acusa. Cuando cargamos la conciencia con un montón de cosas que hacemos y no le decimos al Señor, perdónanos, porque hay muchos que dicen, bueno, ya Cristo murió, no tengo necesidad de pedir perdón. No, hermano. Si usted tiene que pedir perdón todos los días, tiene que pedir perdón porque caminamos en este mundo. El Señor dijo, no son de este mundo, pero están en este mundo. Y mientras caminen en este mundo, el enemigo va a tratar de derribarlo. Pero no va a poder. ¿Por qué? Porque Cristo somos más que vencedores. Él venció. Amén. Tengan esa certeza, esa seguridad. La fe es eso. Es la seguridad, la certeza de saber que Dios es por nosotros. Tenemos que cuidarnos, sí, hermano, tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer cosas que muchas veces no quisiéramos hacer, pero las hacemos. Tenemos que obedecer a Dios. Si el Señor te dice detente, ¿a cuántos el Señor le ha dicho detente? Yo creo que a la gran mayoría. Cuando estamos en lo malo, el Espíritu te constriñe, hermano. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y Él te dice, detente, porque lo que estás haciendo no es correcto. Oír a Dios, escuchar su voz, es obedecer a Dios.
Cuando usted obedece a Dios, Dios abre las mamparas del cielo y viene lluvia de bendición sobre el obediente. Todas las cosas le salen a bien. Amén. Creo que con esto es suficiente para el Señor y que ustedes aprendan a ser respetuosos con la palabra. La Biblia hay que leerla, hermano. Dice, no sé, creo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es porque no leemos las Escrituras. Nos conformamos con poco. Teniendo un 100% nos conformamos con un 1%. El resto lo desafiamos. No sabemos, porque como no entendemos el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento que Dios nos da a cada uno, como no entendemos eso, es imposible que nosotros podamos vivir lo que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos en gozo, en prosperidad, sin atadura, sin yugo, que vivamos libres. Por eso que hay una alabanza que dice, libre, somos libres. Listo, me ha hecho libre, porque Él lo hizo para todos nosotros. Amén. Creo que con eso es suficiente para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar. Así que les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos. Le demos gracias al Señor. Tal vez no leímos todo lo que queríamos leer, pero el Señor yo creo que ha hablado en la realidad. Dios a veces nos confronta, dice la palabra, con la verdad. Es como mirarse al espejo. Y nosotros nos miramos así de pasadita, ¿no? Pero cuando nos detenemos a mirar, nos encontramos que teníamos arrugas, que nos salieron canas, que estamos quedando medio peladitos, pero nos vemos como corresponde. Dios nos ve a cada uno de nosotros, como Él nos ve con ojos santos. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, por este hermoso grupo de santos que están en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra es perfecta para nuestras vidas, para nuestro caminar en ti, para nuestros principios. La obediencia, Señor, es parte de uno de los pactos más importantes que tenemos que nosotros cumplir. Si obedecemos a tus palabras, Señor, dice que caminaremos en bendición. Si no obedecemos y no hacemos como tú dices, caminaremos, Señor, con yugos, con ataduras, con cadenas, y arrastraremos, Señor, toda falta de conocimiento. Padre, yo oro en el nombre precioso de Jesús, para que cada una de las personas que están aquí, estos santos, Señor, puedan entender la comunión contigo. Primero que nada, tiene que ser en todo momento, no hoy día y en 7 días más en la iglesia, sino que todos los días, las 24 horas o 7 días a la semana y sucesivamente. Es de todos los días. Señor, bendícenos ahora para continuar. Bendícenos, Señor, con tu palabra que viene ahora. Y te damos gracias, Padre, por lo que tú nos has mostrado en este momento. Oramos en el nombre precioso de Jesús. El Padre de Dios dice, amén. Gracias.